Yo soy Noé Neftalí Godínez. Es un placer poderles saludar desde Canal 4 de Televisión de Oro Rey. Esta vez para llevarles a ustedes un programa especial del 29 de junio, la fiesta en honor a San Pedro Apóstol, patrono de este municipio, San Pedro Zacatepeques. ¿Por qué es un programa especial? Quisiera decirle que San Pedro Zacatepeques es uno de los municipios más antiguos del occidente de Guatemala. En esa condición, nos da autoridad para decir que este municipio, culturalmente hablando, tiene mucho que contarle. El programa de esta noche va a estar dividido en dos. Por un lado, se va a platicar acerca de la historia de San Pedro Zacatepeques desde la llegada de los españoles, y tal vez vamos a tocar un poco antes de la llegada de los españoles cómo era el pueblo mam de esa época. Pero también a la mitad del programa se va a hablar de una de las tradiciones más grandes y que ha hecho grande a este municipio. Y me refiero al matrimonio. Y para ello les cuento que he invitado al profesor Juan Elpidio Gómez Maldonado. Él no se ha negado para platicarnos en esta oportunidad acerca de los conocimientos que tiene de la historia de San Pedro Zacatepeques. Como ya les dije, pues de repente no somos expertos en esto, pero sí tenemos algunas cosas que contarle, y yo quisiera que usted, que nos está viendo, pues tome su silla respectiva, pida su bebida necesaria, porque usted va a salir bien informado. Así que, sin más ni menos, yo le doy la bienvenida al profesor Juan Gómez. Bienvenido, profe. Qué bueno que está usted por acá con nosotros. Primero quiero decirles, amigos televidentes, de que el profe Juan Gómez, pues, me guarda una amistad con él desde hace tiempo, y esto me da también, a mí, digamos, un poco de confianza para platicar de estos temas con él. Juan, bienvenido nuevamente. Canal 4 de Televisión lo recibe usted. ¿Cómo está? Gracias, Neftalí. Pues en esta ocasión pues estamos agradeciendo la oportunidad de platicar algo sobre los datos de la historia de San Pedro Zacatepeques, que es muy extensa, pero vamos a tratar de resumirla en el tiempo en que pues está estipulado para este programa, y esperamos pues contribuir para que se interese el sanpedrano también en saber su historia. Y yo siempre he dicho que San Pedro no es un pueblo huérfano de historia, no ha tenido que inventar su historia, sino que lo difícil de contarla es los pocos recursos que hay para poder estructurar una historia cronológica que pueda pues, transmitirse de manera más fácil. Pero poco a poco hemos ido reuniendo los datos, y yo creo que en esta ocasión pues de eso se trata, de ir platicando al respecto. Cuando se habla de la historia de San Pedro, necesariamente nos tenemos que referir, y yo digo con una duda que es necesaria también plantearla. Por un lado, la creación de San Pedro Zacatepeques como tal, ¿es una organización que se da a través de la religión o una organización que se da a través de los mandos militares españoles? Bueno, digamos que rastros históricos anteriores a la venida de los españoles a estos lugares hay muy pocos, rastros objetivos, como en el caso de otros pueblos que tienen algunas ruinas o algunos lugares ceremoniales que no tienen nada que ver con el catolicismo, digamos propiamente de la cultura maya o de la religión maya. En San Pedro Zacatepeques desafortunadamente no hay mayores rastros al respecto. Lo que sabemos es que es un pueblo muy antiguo, y por eso es que se rompió ya esa idea de decir 5 veces centenaria, porque realmente tiene más. Lo que hicieron los españoles fue refundar la población, porque ya estaba fundada la población de Zacatepeques, se le decía antes de que vinieran los españoles. Pues no fue un nombre que le hayan puesto digamos a capricho, sino que
Fue una mezcla de los idiomas y El Zacatepeques es un término mam, ¿verdad? Que quiere decir pues dice zacate. que es tlaxcalteca, Es tlaxcalteca. que quiere decir lugar de zacate, lugar del Por zacate, montaña, ¿verdad? Por la montaña. o el cerro del zacate. El cerro del Zacate. Anteriormente pues, hay varias versiones de lo que quería, cómo se denominaba la población de San Pedro Zacatepeques, pero son pocos los rastros que hay realmente como para poderlos contar con certeza, ¿verdad? Lo que sabemos que es una parte del pueblo Mam, que tuvo su capital, digamos, en lo que es Saculeu, y que abarcaba poblaciones de Quetzaltenango, lo que hoy es San Marcos, lo que hoy es Chiapas, específicamente San Cristóbal de las Casas, en donde también hay mucha población que tiene muchas costumbres similares a las que habían aquí, porque ya estamos nosotros caminando en otro sentido y muchas de las costumbres se han ido perdiendo, ¿no? Ajá. Bueno, digo yo, detallemos un poco. Llegan los españoles, necesariamente no vinieron a guerrear aquí a San Pedro, lo que es San Pedro o a este territorio, pero llegan los españoles, se encuentran con una tribu Mam, no solo aquí, sino que esto vinieron a encontrar prácticamente en todo el territorio mesoamericano, pero a la llegada se encontraban entonces con una población denominada Zacatepeques. Sí, lo que sabemos lo sabemos por medio de los registros de la Iglesia Católica. No se puede desligar la historia de San Pedro como pueblo de la historia de la evangelización, porque a la par de la conquista, pues también estaba de parte de los españoles permitir la evangelización por parte de los frailes. Era a través de una bula de Alejandro VI, el Papa le dio a los españoles, les concedió prácticamente la posesión de estas tierras, porque se creía que la Iglesia tenía potestad sobre la tierra, ¿verdad? Sobre la propiedad de la tierra, y los españoles a cambio pues permitieron la evangelización, aparte de que era la religión oficial de los reyes de España de ese tiempo, ¿verdad? Entonces comienzan las dos cosas a la par. Lo que se puede captar de esta parte de la historia por la bula del Papa es que la Iglesia y hablemos de los mandos de los estados era una misma cosa. Pues digamos que lo militar era aparte. Era lo que se dedicaban exclusivamente al dominio de los pueblos. Aquí se ha contado la historia de un capitán de apellido, se llamaba Juan de León y Cardona, que tenía, pues no hay datos de que él haya venido hasta aquí, sino que mandó un grupo de soldados prácticamente a ver la forma de conquistar estas tierras. Y creo yo que no hubo ni siquiera necesidad de una lucha armada ni cosa por el estilo, porque como que San Pedro fue también parte del pueblo escogido por Dios, porque no puso resistencia al cristianismo, se convirtió con mucha facilidad, e incluso muchos sanpedranos ayudaron a los españoles a la conquista y a la evangelización de otros lugares. Por eso fue que en 1543 el rey Carlos Fernando VII, no recuerdo exactamente bien, a través de un pergamino le otorgó a San Pedro la posibilidad de no convertirse en un repartimiento. Respetó prácticamente la libertad de los sanpedranos en ese sentido, y la relación entre la iglesia y la población fue inmediata, al extremo de que ya por ese tiempo el mismo cacique de San Pedro se convirtió al catolicismo. El mismo cacique fue el primer bautizado y se le llamó en la pila bautismal Pedro Orozco.
Pedro Orozco. Y Es algunos creen que prácticamente resulta siendo el primer cristiano sanpedrano. El primer cristiano sanpedrano y el primero que adopta un nombre y un apellido español. Algunos hablan de que se perdieron los apellidos de San Pedro, pero realmente el apellido no era una costumbre aborigen, era más una forma en que el derecho romano en Europa se comenzó a distinguir a las personas Por el apellido. por los apellidos que surgieron a veces por el lugar donde nacieron o incluso por apodos, ¿verdad? Por ejemplo, los que vivían cerca de un río se les decía del río, algunos apodos también, o por la posesión de animales. Se les fueron poniendo apellidos a las personas como una manera de distinguir las familias, pero de los aborígenes no se tiene certeza de que se haya usado el apellido, ¿verdad? Claro, el apellido es producto entonces de una cultura europea, Ajá. ¿verdad? Aunque aquí los nombres tengan que ver mucho con la naturaleza, Sí. ¿verdad? Eran nombres prácticamente provenientes de la naturaleza. Lo mismo que los nombres que trajeron los españoles, muchos nombres son simbólicos, esencialmente entre la cultura hebrea, de acuerdo a los valores de cada persona, pues así le ponían un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, entre los griegos se distinguían más por el lugar donde nacían, por ejemplo, Heráclito de Éfeso, y se les agregaba el nombre del lugar Como un donde nacían. patronímico, ¿verdad? Aquí en nuestro medio fue diferente. Por eso es que algunos que alegan ser descendientes de españoles, realmente los españoles que vinieron a este sector fueron demasiado pocos, fue un grupo como de 40 o 50 soldados, gente de la más vulgar que había, pues porque los soldados regularmente fueron sacados de las cárceles de España para acompañar primero en el descubrimiento a Cristóbal Colón, después a los conquistadores, pero aquí no vino gente de la realeza, Claro. digamos, ni descendientes directos de los reyes, ni del abolengo español, digamos, de las clases altas. Aquí vino digamos, los soldados de la gente más vulgar y digamos que tal vez hasta más mala, pues en otras palabras, ¿verdad? Porque Pero no viajaron tampoco mujeres, solo y no soldados. Esposas de españoles muy raras. Son las que se conocen hasta en la época de la colonia. Ya muy avanzada la colonia. Hasta ahí aparecen las esposas venidas de algunos, España. de algunos sí. españoles. La mayor parte de españoles se mezclaron con aborígenes. Quiere decir entonces que si estos soldados tuvieron hijos en cualquiera de las naciones que existían en ese tiempo, fue por abuso y por el derecho de conquista, ¿verdad? Y tuvieron hijos con estas mujeres de estos lugares. Digamos que en cierta forma sí, pero también hay que aclarar de que en ese tiempo, hace 500 años, la relación entre un hombre y una mujer no era específicamente basada en el amor, tenía como primer objetivo la procreación. Entonces, para el hombre, esencialmente la mujer era un medio para procrear, más que para el matrimonio, digamos, ni siquiera, digamos, era una cosa muy valiosa para muchos españoles, ¿verdad? Digamos, la relación era más para la procreación. Ajá. Yo quisiera que nos aclararan una situación. Se funda San Pedro, pero a la par de San Pedro se fundaron otras ciudades en Guatemala. ¿Quién fue el de esa idea de la fundación de estos pueblos? ¿Los militares como conquistadores o la Iglesia Católica para demarcar un tipo de, digamos, de espacio donde ya evangelizó? Sí. Después de la conquista, pues los españoles tenían derecho a crear un repartimiento con la encomienda de que les permitieran transmitirles
el evangelio y el idioma, ¿verdad? La religión y el idioma. Pero en San Pedro quedaron exentos los sanpedranos de convertirse en un repartimiento, precisamente por la facilidad con que se convirtieron al catolicismo. Entonces, aquí, digamos, políticamente, era un corregimiento que dependía de Quetzaltenango. Quiero decir, una población que dependía del corregimiento de Quetzaltenango. Ajá. Y como organización eclesiástica, era un curato. Digamos, el curato era una circunscripción territorial que estaba administrada eclesialmente por un cura, por eso se le llamaba curato. Pero el curato de San Pedro fue demasiado extenso. En el siglo XVI ya, digamos, estaban fundadas algunas poblaciones que tenían su cabecera parroquial en San Pedro de Zacatepeques. El curato de San Pedro de Zacatepeques tenía su cabecera en San Pedro. ¿A eso le llaman cabecera de curato? Sí, cabecera de partido le llamaban en ese tiempo. Cabecera de partido. Y entre las poblaciones que se podrían mencionar está Coatepeque, Santiago Coatepeque. Ya como evangelizado, porque como Santiago... Un nombre de ya, digamos, mixto entre español y autóctono. Y Tejutla, Malacatán, San Juan Ostuncalco, y algunas haciendas, como por ejemplo San Lorenzo, que era una hacienda también, y Catarina. En total fueron nueve poblaciones las que pertenecían al curato de San Pedro en los inicios de la colonia, que se fueron desintegrando ya por el año 1848 más o menos, cuando por las mismas distancias, si ahorita es difícil que un solo sacerdote pudiera administrar un territorio tan extenso, en aquel tiempo era mucho más difícil porque no había carreteras, por los medios de transporte. Tenía que ser al lomo de mula, y llegaban digamos, muy pocas veces a atender a las comunidades, y por eso poco a poco se fueron separando todas las poblaciones hasta que se quedó San Pedro, digamos que como una parroquia sola. Bien. En el asunto de la historia acerca hablemos de un dato geográfico, 153 kilómetros cuadrados. ¿Quién definió eso? Pues se calcula más o menos que esa era la medida, el territorio que ocupaba la cabecera, porque incluyendo los demás pueblos, pues era mucho más extenso. Digamos, la cabecera del curato, pues ese más o menos era el área que cubría. Sin tomar en cuenta las comunidades. Las demás poblaciones. 153 kilómetros cuadrados. Hablemos entonces de que los puntos cardinales prácticamente de San Pedro están el Ixtágel, el Cerchil, el Cerro también Siete Orejas. Del actual San Pedro Zacatepeque. Sí, del actual. Pero San Pedro Zacatepeque se llamó todo el curato hasta 1838, 40 más o menos. Bueno. Esa fue la denominación que tuvo incluso después de la misma independencia. Como curato, como cabecera. No, la cabecera era la población de San Pedro. Sí. Es que se podría confundir está como en el departamento de San Marcos. El departamento de San Marcos son los 30 municipios que son ahora, pero la cabecera del departamento es el municipio de San Marcos, o la ciudad de San Marcos. En ese tiempo pues era lo mismo, ¿verdad? Digamos, el curato era casi todo lo que abarca ahorita el departamento de San Marcos, y más San Juan Ostuncalco, Coatepeque, que ahora pertenecen a Quetzaltenango. Y la cabecera del curato pues estaba en lo que ahorita es la población de San Pedro Zacatepeques. Entonces, ¿en qué momento aparecen los ayuntamientos?
Pues al mismo tiempo, porque esa era, digamos, una forma de administración de los españoles. Ajá. Si es una forma de administrar de los españoles, prácticamente el ayuntamiento tiene la misma cantidad de años de la fundación de San Pedro. Podría decirse que sí. Más o menos del año 1543 pero no hay para acá. rastros de quiénes eran los, digamos, dirigentes que administraban prácticamente el municipio, lo que es ahorita el municipio, ¿verdad? Pero esta es la tónica a nivel nacional. Sí, es que antes la distribución era diferente, se dividía por reales audiencias, era otra la división geográfica y administrativa. Entonces el ayuntamiento fue surgiendo poco a poco, pero no con la idea, como nosotros entendemos ahorita una municipalidad. Un consejo municipal, ¿verdad? Era una administración diferente. Ajá. Porque y que además tenía mucha relación con la iglesia. Con la iglesia. Supongo de que en ese tiempo también los fondos económicos que España requería, pues venían a traerlo de estos pueblos. Por eso necesitaban de una organización civil. ¿O era necesaria la iglesia? Pues en la iglesia también se reunían, se mantenía por medio de los diezmos. Y que incluso esa misma situación ocasionó que se rebelaran algunas poblaciones porque como que habían algunos sacerdotes que abusaban un poquito de la población, un poco en dinero y un poco en especie, ¿verdad? Incluso las poblaciones aportaban huevos, aportaban gallinas o jornales de trabajo. Y en algún momento pues las poblaciones fueron protestando por esa situación. ¿El quinto real en dónde se ubica por ahí? Eso ya era un impuesto de la corona española para todos lo que era producción y exportación de las colonias. Y contra eso también se rebelaron, pero ya no fueron propiamente los aborígenes, sino yo entiendo que fueron ya los criollos, los descendientes de españoles que sintieron muy pesada la carga y que ya comenzaron pues también a buscar su independencia para manejar esos territorios, pero eso ya es a nivel. Claro, porque existe nación. Otra organización, ¿verdad? También dentro de la iglesia y que se dedicó también a recaudar fondos, las cofradías. También esas surgen dentro del mismo tiempo de la colonia y en el curato de San Pedro también se cuenta con varias cofradías, pero ahí sí ya entran a los dirigentes autóctonos, ¿verdad? Comienzan, digamos, la dirigencia local a formar sus propias cofradías, que se convirtieron también en cierta forma en un medio de evangelización para la población y llegaron en un momento dado a tener mucho poder dentro de la iglesia, ¿verdad? Las cofradías. En San Pedro de Zacatepec todavía se observa la existencia de la cofradía de San Pedro, ya que creo que es la más antigua, ¿verdad? Aunque existían cofradías de la que le dieron vida a las hermandades, la del Señor Sepultado, a la de Jesús Nazareno, etc. Ahora, si nosotros quisiéramos definir o, digamos, informarnos mejor de la organización española, tenemos el ayuntamiento y por parte de la iglesia tenemos la parroquia en su organización como tal. Esas dos cosas son las que se heredan prácticamente de los españoles, además de la lengua. Sí, mire, la historia es mucho más fácil seguirla por medio de los registros que tiene la iglesia. En la organización civil propiamente, es por analogía cómo se organizaron otros pueblos y cómo lo cuenta, por ejemplo, Fuentes y Guzmán. Es historia común, digamos, de todos los pueblos de Guatemala. Pero la historia propiamente de San Pedro, con una identidad, más tiene relación con la iglesia. Y todos esos documentos que quedaron en la iglesia
se recuperaron gracias a un sacerdote llamado Fray Domingo Escurra, que estuvo entre 1954 y 1965 más o menos a cargo de la parroquia de San Pedro, y él se encargó de organizar esos archivos y ordenarlos. Y de ahí, de esos archivos, pues algunos sacado tesis o han sacado estudios que han permitido entender un poco de nuestra historia, ¿verdad? Cómo transcurrió la historia de San Pedro Zacatepeques, cómo se fue desarrollando. Incluso hay datos de algunos, ¿cómo se llama? Algunos acontecimientos, como por ejemplo los terremotos que destruyeron ya varias veces la iglesia. Nosotros ya somos, como en esta generación, testigos de algo que pasó en esos tiempos, ¿no? Bueno, yo quisiera ahora que le informáramos a los televidentes. Quiere decir que San Pedro Zacatepeques, ahora que está en su fiesta, tiene mucho que contar de lo que la iglesia es, no de lo que la conquista hizo. ¿Por qué? Por los detalles que se tienen de que la organización social de San Pedro más depende de lo que hizo la iglesia como evangelización. Quiere decir que si de vestigios se van a hablar, se va a hablar más de la evangelización que de la conquista. De acuerdo a lo que usted decía, de que aquí, como una escogencia de Dios, esta gente fue pacífica. Definitivamente la evangelización tuvo mucho que ver en una nueva identidad del sanpedrano. Ya no se puede decir que el sanpedrano siguió siendo igual después de la conquista, porque ya esa mezcla de ideas religiosas fueron formando una nueva manera de manifestación espiritual, y de todas esas cosas todavía tenemos algunos resabios, como por ejemplo el pregón, el baile de la pach, el mismo matrimonio del que vamos a hablar más tarde, y muchas tradiciones sanpedranas fueron producto de esa mezcla cultural que no fue mala, pues, porque sirvió para cultivar valores que ahorita ya los estamos perdiendo. La idea que tenían antes, después de la conquista, pero antes de hace unos 50 años, por ejemplo, los agricultores de la tierra, del maíz, era totalmente diferente de como lo ve la juventud ahorita. Digamos, se perdieron ya todos esos valores, esa relación con la naturaleza, el respeto por la vida humana, muchas cosas que se han ido perdiendo de nuestros ancestros. Se puede decir en una palabra de que este pueblo de San Pedro Zacatepeques, antes y después de la conquista, sigue siendo pacífico. Sigue siendo pacífico y sigue siendo en cierta forma oprimido. Digamos que en San Pedro se ha querido dar la idea de que los sanpedranos somos rebeldes, que somos un pueblo indómito. Y la verdad que si lo analizamos con frialdad, no es tanto así. Yo siento que el sanpedrano ha sido a veces muy noble y a veces reacciona tal vez hasta con violencia en algunas ocasiones, pero en general como población ha ido transitando en los siglos con una historia de represiones, de discriminación, una serie de cuestiones que no le han permitido vivir con absoluta libertad. Bien, amigos televidentes, les cuento que ya la primera parte de la historia de San Pedro pues ha sido abordada. Yo quisiera decirles de que nos vamos a ir a una pausa. Al regresar vamos a platicar de una de las tradiciones más grandes que tiene el municipio de San Pedro y el por qué es lo que es. Vamos a platicar entonces más adelante del matrimonio. Nos vamos a la pausa.